La imparable subida de precios ahoga a las familias, a las empresas, pero también al gobierno, que se ve obligado a adoptar medidas ante el creciente malestar social. En el abanico de posibilidades aparece la reducción de impuestos a los carburantes, para el cual el gobierno cuenta con un colchón de más de 1.000 millones de euros, aunque eso sí no podrá dejar al margen a Bruselas. Además, hacemos un recorrido por la geografía española y vemos cómo la inflación tiene una subida dispar en función del territorio. En algunas provincias llega ya a rozar el 10%. También hablamos de sectores que están obligados a subir sus precios, como es el caso de los restaurantes. Y por último, seguimos muy pendientes de lo que pasa en Ucrania. Repasamos el diario de Vitali, que nos manda todos los días desde Jersón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre. No hay bolsillo español que no lo haya notado. La inflación está disparada desde hace meses, pero en estas últimas semanas hemos alcanzado un punto casi insostenible, que ahoga a muchos sectores, a muchos bolsillos y a muchas familias de nuestro país. Por eso llegó la hora de adoptar medidas para tratar de hacer frente a esta situación. Queremos hablar con nuestros compañeros, con Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y con Jorge Sainz. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, Alberto. A ver, queremos hablar con vosotros sobre todo de los carburantes, que es sin duda alguna pues una de las grandes conversaciones que está en boca de todo el mundo. Cómo ha subido la gasolina, cómo ha subido repostar, y a la gente hasta se piensa dos veces si coger el coche para según qué circunstancia. Y lo cierto, Mercedes, es que para bajar los impuestos a los carburantes, el gobierno tiene margen, y además mucho margen, tiene una millonada. Sí, a ver, puede parecer paradójico, pero a ver, esto se explica lo que se llama el mercado de derecho de emisiones. Este mercado está ingresando ahora, con la situación desbocada de la energía, está ingresando muchísimo. Entonces, en los presupuestos del 22 se presupuestan 2.000 millones de ingresos este año con este asunto, pero claro, esta previsión ya se ha quedado desfasada. Hemos hablado con expertos que calculan que por lo menos 3.000 se van a ingresar o más. O sea, que tendríamos ahí unos 1.000 millones de colchón que permiten más de lo que ya van a ingresar con esa partida, que no está nada mal, ¿no? Y a esto se suma que la recaudación va muy bien. Entonces, bueno, hay más margen, evidentemente, y aunque tenemos rebajas de impuestos de la luz, también se está ingresando muchísimo, por otro lado, por el IVA y demás. Y todo esto también hay que tener en cuenta que el gobierno está un poco temeroso. No sabemos qué situación económica nos vamos a encontrar, cómo va a seguir desarrollándose la guerra y si va a tener que volver a articular ERTEs masivos, todas estas circunstancias. Entonces, por eso, de momento, se ha ido anunciando como congelaciones, como prórrogas de rebajas, y estamos a la espera de todo tipo de medidas que hay colchón para hacerlas. Bueno, habrá que ver exactamente qué tipo de medidas son las que puedan tener mayor calado, porque, Jorge, lo que es cierto es que hay un enorme malestar. Estamos hablando ahora de la gasolina, que es verdad que ya tenemos a los transportistas, lo hemos visto, con un descontento tremendo. También afecta mucho, por ejemplo, en el campo, también a los ganaderos, etcétera. Es verdad que aquí el gobierno está entre la espada y la pared por esta subida de precios tremenda que estamos viendo estas semanas. Hay dos focos de preocupación en el gobierno, diría yo, desde el punto de vista político. Por un lado, nos cuentan que el hecho de que el presidente cargue en la guerra, en el presidente Putin y en la invasión rusa, toda la responsabilidad de la inflación, puede provocar pues que la opinión pública dé la vuelta al apoyo incontestable que ha mostrado con Ucrania y empiece a preguntarse si igual no conviene mantener este apoyo y que la gasolina sea más barata o la cesta de la compra. Y luego, por otro lado, como mencionabas, efectivamente ya los síntomas, las señales de malestar que hay, del temor en el gobierno a que haya un incendio social por una subida, un coste de la vida que se ha disparado en apenas unos meses. Ha comenzado, hay un paro indefinido de transportistas, de un sector del transporte, no de todo, no del más importante, pero de una parte. El partido Vox se ha sumado a unas movilizaciones por la subida de precios el 19 de marzo. Es cierto que los sindicatos, de momento, pues mantienen su apoyo al gobierno de coalición. Hay
paz social en ese sentido con los sindicatos mayoritarios, pero recordemos que Sánchez pidió un pacto de rentas, que no es otra cosa que no subir los salarios, que no se sabe muy bien qué va a ser de eso, los sindicatos no quieren oír hablar, pero bueno, también esta inflación pues va a disparar el coste de las pensiones. Hay todo, digamos, una serie de circunstancias que rodean toda esta crisis con la guerra del este de Europa que obligan al gobierno a tomar medidas para evitar pues eso, un incendio en las calles, ¿no? Bueno, de hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo recordamos hace unos días, achacó la inflación, la subida de inflación, la achacó a la invasión de Ucrania, cuando, en fin, no hace falta tener demasiada memoria para recordar que en 2021 ya estaban subiendo los precios muchísimo, una inflación del 6,5%, que es una barbaridad, y con lo cual ya venimos de una situación de lejos que ha ido que se haya generando el malestar, incrementando el malestar cada vez más. Hablabas de las movilizaciones que ya están programadas, y es que lo cierto es que más allá de las dificultades para las familias y para los trabajadores, esto también se puede convertir en arma arrojadiza para la oposición para hacer frente al gobierno. Yo creo que de momento la oposición efectivamente ha mantenido un nivel de crítica medio bajo, en mi opinión. Es cierto que también sorprende al principal partido de la oposición toda esta crisis, bueno, en pleno proceso de transición en su liderazgo. Núñez Feijóo es el líder del PP in pectore, pero no asume hasta el Congreso de abril. En la conferencia de presidentes de este pasado fin de semana se finalizó con una declaración conjunta. Es cierto que luego pues cada presidente tiene su propio toque, su propia crítica, lo que quieras, pero bueno, yo creo que en general la oposición, digamos la oposición del PP, luego por supuesto está Vox, que es, en fin, otro nivel, otro tipo de crítica, porque ellos apelan al autogestión, el autoabastecimiento, etcétera, bueno, todo esto, más autarquía, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, la oposición obviamente va a apretar al gobierno con la subida de precios y le va a exigir medidas para bajar esos precios. Pero yo creo que de momento, y mientras está Feijóo asumiendo todavía el timón del PP, la cosa para Sánchez no pinta demasiado mal y diría que está en un nivel medio-bajo la crítica. Bueno, y está la oposición por parte de los demás partidos, pero luego, Mercedes, también hay que tener en cuenta otro elemento, que es que quien dice adoptar medidas, como por ejemplo bajar impuestos a los carburantes, dice también tener que consultarlo con las altas esferas comunitarias, que esa es otra, ¿no? Porque claro, todos recordamos cuando el gobierno decía que no estaba permitido, por ejemplo, bajar los impuestos a las mascarillas, ¿no?, por ejemplo, y a otros productos, que finalmente se demostró que el gobierno patinaba porque estaba en todo su derecho y así se acabó haciendo. Aquí, ¿qué pasa con los carburantes? Porque también nos encontramos con que hay una hoja de ruta marcada con Bruselas, que todo tiene que pasar por ahí. ¿Hay que pedir permiso a la Comisión Europea? ¿No? ¿Están dispuestos a levantar el acelerador con las peticiones? ¿Qué puede pasar? A ver, tenemos que recordar de dónde venimos. O sea, tenemos un compromiso con la Comisión Europea en el plan de recuperación que en este semestre hasta junio se supone que íbamos a bajar, que íbamos a subir la fiscalidad del diésel, en todo el proceso de descarbonización y demás, y unas transformaciones para subir los impuestos de circulación y matriculación. Eso está comprometido en el plan de recuperación, que al menos hasta junio debe hacerse. Veníamos de ahí. En enero el gobierno estaba temeroso, a ver, ya con la inflación muy elevada, cómo plantear todo esto. Entonces, ahora nos encontramos con esta tesitura de la invasión y los efectos económicos devastadores y la inquietud en las calles y demás. Entonces, el IVA es un asunto en el que los Estados miembros tienen que pedir permiso a la Comisión, es un asunto que no tienen una competencia absoluta sobre este impuesto, sobre todo cuando toca reducidos y tal, pero hay que pedir permiso, más o menos, ¿no?, o al menos informar. Es lo que suele ser. Lo que pasa que no está prohibido. El problema que tuvo la ministra de Hacienda es que llegó a decir, cuando se estaba un poco pidiendo, barruntando una rebaja del IVA a las mascarillas, o luego cuando la de la electricidad, antes del verano, me llegó a decir que estaba prohibido, que no se podía. Entonces al final se tuvo que retractar de palabra y, bueno, y de obra, evidentemente, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque vamos a ver si finalmente tiene que pedir permiso o no, pero bueno, es verdad que en general la Comisión Europea había levantado un poquito el pie, digamos, de las exigencias por culpa de la pandemia, pero ahora nos vemos también en otra tesitura en la cual evidentemente Bruselas también es sensible a lo que pueda pasar, y ya veremos a ver cuáles son los objetivos, si no se vuelve a retrasar también esos objetivos llegados a la recuperación. A ver, estamos en una situación de excepción absoluta, ¿no? Y luego, bueno, tenemos un ejemplo, el caso de Polonia. Polonia tiene una rebaja del IVA de los carburantes en vigor desde el 9 de febrero, y antes de la invasión.
y no ha trascendido si ha pedido permiso o no, no se sabe, pero vamos, públicamente no hay referendo alguno de que lo haya hecho. Bueno, pues veremos qué pasa, pero lo cierto es que, ya lo ven, crece la preocupación en el Gobierno, también en la oposición muy atenta, y por supuesto la preocupación está en los hogares y pues en todo el sector industrial de nuestro país, que ve cómo todo esto está repercutiendo y mucho en las cuentas y en los bolsillos de cada uno. Mercedes Serrayer, Jorge Sainz, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Y seguimos hablando de la subida de los precios, una subida dispara a lo largo de la geografía de nuestro país, y también vamos a ver cómo hay algunos elementos que nos hacen pensar que todavía lo peor está por venir. Vamos a hablar con nuestras compañeras de Economía, con Beatriz Triguero y con Nerea San Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola. Bueno, Beatriz, empiezo contigo. Vamos a hablar de la inflación, esa inflación que está disparada, pero es que además vemos que según las provincias, en función de por dónde nos movamos, hay algunas, especialmente el interior del país, donde ya se va acercando poco a poco a los 2 dígitos. Así es, hay una brecha contundente según la provincia que miremos en la inflación ya. En algunas se acerca al temido doble dígito, como decías. Los mayores incrementos de precios los tenemos en Toledo, con un 9,7% de subida de IPC en el mes de febrero, León con un 9,6%, Huesca con un 9,5% o Ciudad Real con un 9%. Y en el lado opuesto, los menores incrementos se veían en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con un 6,8%, en Madrid con un 6,9% y en Barcelona con un 7,1%. Es decir, que la brecha entre el mayor incremento y el menor es de casi 3 puntos porcentuales. Bueno, la verdad que la diferencia es bastante importante, lo vemos también en ese grafismo en tu noticia, pero no solamente eso, sino que además también vemos cómo la subida es diferente en función de los productos, que no suben por igual en un sitio y en otro en España. Exacto. Por ejemplo, si nos fijamos en los precios energéticos, la electricidad, el gas y otros combustibles, vemos que las subidas son bastante grandes, entre el 75% y el 69% solo en febrero, en provincias como Las Palmas, Melilla, Sevilla o Santa Cruz de Tenerife, mientras que, por ejemplo, en Barcelona crecieron un 53% y en Madrid un 54%. En los alimentos también hay diferencias. Por ejemplo, se encarecieron un 7% o más en León, Castellón, Zaragoza y Melilla, frente a Soria, La Rioja, Almería o Valladolid, donde la inflación en los alimentos no alcanzó el 5%. Y hablamos mucho de los precios en los carburantes, de los precios en la cesta de la compra, pero Nerea, lo cierto es que también hay otros sectores donde también están subiendo los precios. Por ejemplo, en este caso, los restaurantes también están aplicando en parte esa inflación, la están repercutiendo ya en sus tarifas. Así es, aunque cualquier consumidor puede corroborar que va ahora a los restaurantes y quizá nota diferencias en las cartas en sus restaurantes de confianza, lo cierto es que esto ya lo registra el IPC. Solo en febrero los precios de los restaurantes han aumentado un 3,2% respecto al mismo mes del año pasado, y la diferencia con enero ha sido un 0,7%, siendo enero un mes en que tradicionalmente crecen mucho los precios, lo cual llama bastante la atención. Es una subida que explican los dueños de estos establecimientos, viene sobre todo determinada por la electricidad, que en un año su precio ha aumentado más de un 80%, y claro, es un bien básico que ellos del que no pueden prescindir, tanto para la iluminación de los locales, como para las máquinas de refrigeración, como para las placas, etcétera, etcétera, con lo cual una subida potente, pero se espera que los próximos meses pues que tampoco vaya a remitir. Claro, los restaurantes que se tienen que enfrentar a una subida de las tarifas energéticas muy importante, pero luego hay otro elemento que también es muy importante en las cocinas, como es el aceite. En este caso, el aceite del girasol. Ya estamos viendo en estas últimas semanas también la dificultad con este producto, y esto también nos puede hacer pensar que de alguna forma también va a incrementar esos costes para los restauradores en los próximos tiempos. Sí, porque como explicaba Beatriz, pues bueno, la subida de los alimentos está siendo evidente. Ellos ya la registraban en elementos como los zumos o el café, por ejemplo, pero claro, el aceite de girasol es uno de los aceites más utilizados en las cocinas de los bares y restaurantes, pues para frituras, rebozados, etcétera, y claro, evidentemente por el estallido de la guerra de Ucrania seguro tiene repercusión, porque recordemos que locales como Macro, que es donde la mayoría de restaurantes se nutren de este producto, ya han limitado la venta para ellos, lo han hecho el resto de las cadenas, con lo cual se espera que también haya un impacto en esta categoría. Pues Beatriz Triguero, Nerea San Esteban, seguiremos hablando con vosotras seguro estas próximas semanas, porque la verdad que este incremento de precios y la repercusión que tiene en nuestros bolsillos pues ha venido para quedarse un tiempecito. Así que muchísimas gracias por vuestras informaciones. Gracias a ti. Gracias a vosotros.
Y por último vamos a acabar esta edición de Barra Libre repasando el diario de Vitali, que nos manda todos los días desde Jersón, desde el sur de Ucrania, una de las ciudades más castigadas por la invasión de Rusia. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana con más contenidos. Buenas tardes. Quiero comentar un poco de ayer. Teníamos una manifestación, libertad del Gerson, liberación del Gerson. Ayer teníamos nuestra fiesta porque en este día de ayer lo liberaron nuestra ciudad. Y bueno, en la manifestación hubo mucha gente con banderas ucranianas. Seguimos teniendo el Gerson es Ucrania, sigue estando así. Gracias a toda gente que está aquí apoyando su ciudad. Y bueno, los soldados rusos estaban controlando para que no haya problemas con la gente. Y bueno, las carreteras seguimos teniendo cerradas. El problema grave sigue estando el tema de comida, medicamentos, gasolina. Gasolina ya casi no queda. Mañana hemos podido comunicar con los dueños de una gasolinera para ir mañana a echar gasolina porque ya nos conocen en ciudad que estamos repartiendo, ayudando a la gente, trayendo la comida. Entonces nos dijeron que nos van a vender unos 100-150 litros. Es para, digamos, tener una reserva, un depósito para no quedar parados, seguir repartiendo. Y bueno, de momento está la cosa así. Mañana también queremos ir a un almacén. Si queda algo, gracias a la gente que colabora con nosotros por su ayuda, así podremos mañana ir comprando la comida y reuniendo en nuestro almacén. Pensamos, repartir en unas bolsas pequeñas de 1 kilo, medio kilo, comprar azúcar, macarrones, harina, todo lo que podremos encontrar mañana en los almacenes, en algunas tiendas. Iremos comprando y bueno, seguiremos repartiendo a la gente. Quiero agradecer mucho, la verdad, la gente están ayudando, estamos recibiendo dinero. Con este dinero vamos a poder comprar y ayudar a muchas más familias, a los niños que están pasando hambre. Y bueno, así en este ritmo más o menos seguimos cada día. Ahora estoy en Mercadillo. Podemos ver cómo se ha quedado.